Un saludo a los hermanos de internet que se reportan, que están con nosotros. Los amamos, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios. Si usted no escuchó los otros dos temas, yo no sé si se están están grabados. Solo uno se grabó, ¿verdad? Bueno, ya vimos los temas anteriores, vimos características sobre el libro ese que usted carga, que se llama la Biblia. El segundo tema, el canon. Y hoy es cómo nos llegó la Biblia. Amén. Vamos a avanzar lo más que se pueda porque el tema está en dos partes. Amén. Bueno, vamos a proceder. Vamos a ver si hoy sí funciona. Otra vez no. Pero no veo yo nada. Es que está muy bien, gracias Denis. Entonces, dice Hechos 17, 10 al 11, y los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado allí entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues que recibieron la palabra con la mayor prontitud, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran realmente así. Mire, hermano, hay nobleza de corazón en que uno escudriñe lo que oye. Amén. O sea, mire, hermano, es importante que usted conozca su Biblia. Por eso estamos dando estos estudios para que nosotros sepamos ese libro cómo nos llegó, cómo se garantiza, por qué el canon es de 66 libros. Por cierto, quiero responder una pregunta que me hicieron vía mensaje hace 8 días. ¿El Espíritu Santo participó en la preservación de la Biblia? Amén, absolutamente, absolutamente. El Espíritu Santo dirigió a la gente que estableció el canon. Sin Espíritu Santo saber por dónde andaríamos. Entonces, estos de Tesalónica oían y miraban si estaba en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema actualmente? Solo déjeme decirle, para tratar de avanzar. El problema, hermano, es de que de alguna manera vengo yo, puedo ser yo, me subo, agarro un verso y le digo, ¿sabe qué Dios dice aquí? Y ya usted se lo tiene que creer. No, hermano. La Biblia en varios lugares tienen que señalarnos, tienen que mostrarnos y tiene que evidenciar de que una verdad no está extraída de una sola interpretación en una porción bíblica. Bueno, vamos entonces para ver cómo nos llegó el canon. Vamos a ver algunas cosas que ni yo no sabía tampoco, hermano. Esto un hermano que ha bendecido, un hermano que con estudios teológicos en hebreo, griego y griego. En los últimos años una ola de confusión sobre los evangelios se ha levantado, argumentando por qué el Nuevo Testamento tiene solo esos 4 evangelios y que estos se escogieron entre más de 80. ¿De dónde salen? Porque el canon, la semana pasada vimos, el canon son 66 libros. Y vimos las razones por qué no son 74, o por qué no son menos, y por qué hablamos de los libros apócrifos. Amén, ¿se recuerdan? Hablamos y también de algunos libros, otros libros que son de origen espúreo. ¿De dónde sale esto? Mire, pues, ¿de dónde salen estas cosas? Esto sale de este señor que se llama Dan Brown. Dan Brown dice, él presenta la idea que más de 80 evangelios fueron considerados en el canon del Nuevo Testamento, pero solo 4 fueron escogidos. Este Dan Brown es un escritor de novelas. Él escribió esos libros del Código Da Vinci. Y mire, y yo me recuerdo de que cuando salió la película del Código Da Vinci, yo ni la vi, hermano, yo ni la vi. Yo no sé si alguno de ustedes la vieron. Hermano, hubo quienes hasta se pusieron a predicar y vi reportajes de prensa de que contra el Código Da Vinci. Es una película, hermano. Bueno, es un libro que le hicieron película. Entonces,
pero la gente va, lee aquellas cosas que tienen una apariencia ahí de bíblicas y les da crédito, ¿verdad? Y eso confunde a la gente. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado con la confusión en los últimos tiempos. Hay cosas en estos estudios que tal vez en un momento dado a usted le van a sorprender, hermano. Para mí es muy importante que usted le ponga atención a esto, porque hay cosas que tal vez le van a sorprender, que no son del tipo tradicional, pero tenemos que avanzar lo más posible hacia la verdad. Amén. Los creyentes tenemos responsabilidad de responder dos preguntas concretas. Nosotros los creyentes. ¿Es la crucifixión de Cristo y su resurrección subsiguiente un fraude cruel en vez de historia real? O sea, ¿es verdad eso? Y la otra pregunta es, ¿registraron fielmente los escritores de los evangelios lo que sabían que era cierto? Entonces, muy importante, hermano. Muy importante. Primero, ¿es verdad? Y segundo, quienes lo escribieron, estaban escribiendo como debían de escribir. O sea, era verdaderamente eso lo que estaba ocurriendo. Porque hoy nosotros agarramos nuestra Biblia y es fácil decirlo, pero nosotros es importante remontarnos a cómo fue elegido el canon, cómo nos llegó la Biblia. Ese fue uno de los estudios, cómo nos llegó. Amén. Para responder a estas preguntas debemos de conocer el principio histórico del E2. E2 es un principio histórico, ahí lo revisé. Este principio nos va a clarificar estas dudas y nos va a capacitar para poder defender la verdad del canon bíblico. Bueno, eso de el E2, no el G2 ni el G12, no, E2 es un principio de estudio, para que, hermanos, a ver qué, no, E2 es un método que legacy significa legado en inglés, y el E2 es un principio de aplicación de lo que los eruditos que han investigado históricamente manuscritos antiguos le aplicaron a esos manuscritos para saber su grado de inspiración, su grado de veracidad, su verdad. Porque le explicaba la semana pasada de que, hermano y hermana, de que usted debe de saber de que la Biblia, lo expliqué, pero la Biblia no se halló en un solo rollo escrita. Se lo explicaba, no fue, aquí está toda la Biblia. La Biblia tuvo que ser compilada por diversos rollos, pergaminos, a través de 1500 años, los dos testamentos. Entonces se imagina, con el tiempo, muchos se destruyeron, se perdieron. La Biblia que usted tiene hoy, actualmente no existe hasta este momento que se conozca ningún manuscrito original, solo hay copias, y las copias más veraces son las copias que se datan como más antiguas. Bueno, amén. Legacy, esto es un mnemotécnico, se llama, de las características que aplican los eruditos para saber la veracidad de algo encontrado en manuscritos. Amén. Vamos, mira, no es. Hay un principio histórico que se conoce, eso es el E2, el cual dice: para poder evaluar correctamente manuscritos antiguos, debemos tomar en cuenta su legado histórico. Por eso aparece la palabra legacy. Ahí está. Son una forma apropiada para recordar los factores que los historiadores consideran al determinar la viabilidad histórica y el significado de los manuscritos antiguos. A nosotros, hermano y hermana, no nos cuesta nada abrir la Biblia, pero tiene que haber habido personas responsables y hasta dirigidas, no hasta dirigidas por Dios y con el Espíritu Santo guardando, para saber que lo que estaban copiando y que nos iban a decir, esta es la palabra de Dios, supieran de qué esta era. Porque manuscritos en el principio empezaron a haber muchísimos. Miremos entonces su viabilidad. Los historiadores utilizan las 6 letras de la palabra legacy en inglés para demostrar la autenticidad del manuscrito. Bueno,
el parámetro. El primero, L de legacy es location, así se dice, ¿verdad? Los que saben inglés. ¿Están de acuerdo los que saben inglés? Location es lugar. ¿Está bien? ¿Sí está bien? ¿Da clase de inglés? ¿Sí? Está bien, pues. Essence, esencia. Es que aquí hay quienes hablan inglés, ¿verdad? Ya. Si no hay, que mi hija me corrija, porque ella también. Ese, ¿cómo se dice? Genre, o ¿cómo se dice? ¿Será? Género. ¿Sabe cómo se dice? Eso sí, ahí sí ya no llego, a tanto no llego. O sea, legacy es, ¿va? Lugar, esencia, género. Eso es los eruditos lo usan. Autor, contexto y años. Ahí están las 6 palabras que usan como principio que voy a volver a explicar. Como principio de autenticidad, ellos aplican estas 6 características a los manuscritos para poder decir: este manuscrito sí encaja con la inspiración y con el orden bíblico. Amén. Es para que usted sepa algo más de su Biblia. Por eso le decía, hace estudio, ¿verdad? Miremos el primero. Location. Ay, como es la única que me sale, ¿verdad? Entonces, miremos el primero entonces. El historiador, cuando aplica este principio, quiere saber de dónde viene el manuscrito antiguo. Recuérdense que ellos estaban viendo la veracidad y autenticidad de la escritura. ¿De dónde viene el manuscrito antiguo? La ubicación donde el texto fue escrito, al igual que los lugares que se mencionan en el texto, proveen pistas vitales para obtener una confianza histórica y significativa. Los 4 evangelios sinópticos sometidos a esta prueba son muy exactos en todos los lugares geográficos que mencionan. ¿Sabe qué pasa, hermano? Es que como uno ni vive allá, ¿verdad, hermano? Ni sabe, ¿verdad? Uno no tiene ni idea de algunas cosas de la Biblia. El otro día estábamos hablando de que Simón de Cirene, ¿se recuerda? Yo nunca ni sabía que Simón de Cirene, el que le ayudó a Jesucristo a cargar la cruz, cuando lo tomaron y lo pusieron a cargar la cruz, Simón de Cirene debe de haber venido del norte de África, porque Cirene era una ciudad que estaba en el norte de África. Según nosotros, Cirene era un barrio de por ahí abajo de Jerusalén. No, esto le da mucho valor. Entonces, estas personas, estos eruditos, lo que hicieron es evaluar el lugar exacto. O sea, recuerda el lugar donde se está diciendo el texto que están ocurriendo las cosas. ¿Qué descripciones de los lugares? ¿Qué se dice que pasó ahí? Entonces, aplica, esto lo hicieron para descartar otras muchas cosas que aparecían, otros muchos textos. ¿Se imagina usted, hermano? Es que si nosotros pensamos por un momento, hermano y hermana, si nosotros pensamos en un momento, imagínese en aquel tiempo saliendo lo que vimos la semana pasada, saliendo escritos apócrifos. Imagínese usted escritos de diversas, diciendo de que todos eran inspirados. Es la misma confusión, perdone que le diga, de estos tiempos, hermano. Porque hoy, hermano y hermana, nos paramos en el punto, es que yo estoy diciendo la verdad porque Dios me la reveló. Esto tiene que estar acorde a la Biblia de una forma sólida. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque es importante estos fundamentos, hermano. Hoy mañana estaba compartiendo con un pastor amigo. Juntamos y estuvimos compartiendo. Entonces me estaba contando algunas cosas que yo le dije, vos estás bromeando conmigo. Y entonces, no, me dijo, es cierto. Y entonces, me dijo, mira y buscarlo en internet, busquémoslo. Y hermano, unas cosas, hermano.
Tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, pero hermano, y no se vaya a ir ahí de curioso, ¿va? Solo se lo menciono, yo no lo creía, pero ahí está. El chicle ungido, no sé si algunos ya vieron ese video. El chicle ungido que sana a la gente. ¿En serio? Y ahí está el video donde saber en qué lugar están los chicles tirados ahí en el púlpito y el predicador y la gente pasando por su chicle ungido para irse a sanar. O sea, yo no estoy menoscabando nada, yo le estoy diciendo y la gente amontonándose para agarrar su chicle ungido. ¿Quiere que le diga, hermano? Yo no estoy hablando más de la gente, sino qué dolorosa es la ignorancia, hermano. Qué dolorosa. ¿Por qué? Porque está basada en el criterio de alguien que por dominar un poco más o tener un poco más de autoridad le puede decir a la gente que ignora ciertas cosas, que haga otras. ¿Qué vas? O sea, ¿de dónde sale eso? Y eso no es nada, hermano. El otro día vi uno que estaba bendiciendo a la gente con agua ungida. No con agua bendita, con agua ungida. Y también está ahí, pero como era mucha gente, le pasaron una manguera, hermano, y tiraba. Ya usted lo habrá visto. Nosotros nos da risa, hermano. Pum, al suelo. Entonces, creo que el manguerazo ungido se llama, una cosa así también. Por favor, hermano, mire, usted y yo tenemos una gran responsabilidad en conocer la Escritura. No solo es hermano Víctor, no solo son los ancianos o los líderes de células. Usted y yo tenemos responsabilidad de conocer la Escritura. Amén. Entonces, bueno, sigamos, hermanos. En el caso, mire, por ejemplo, en el caso sobre esto, location, ¿va? Lugar. En el caso del Evangelio de Juan, muchos detalles internos demuestran que fue escrito por alguien que conocía muy íntimamente la topografía del lugar. Qué belleza que hubo gente que se va al detalle de saber si eso es. ¿Cómo? Miremos la descripción de los lugares en el Evangelio de Juan, porque habían otro montón de manuscritos que no casaban exactamente con eso. Juan hace referencia al estanque de Betesda rodeado de 5 pórticos. También menciona el estanque de Siloé. La arqueología ha verificado las descripciones y las ubicaciones de ambos estanques. ¿Qué hacen? De que viene y él les lo describe, los arqueólogos encontraron y dijeron, sí existió eso. Sí, es verdad. Sí tenía 5 pórticos. Por evidencia sólida arqueológica. Porque mira, hermano, si no, ¿cómo nos llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo se elige el canon? ¿Qué es veraz y qué no lo es? No, es que mire, hermano, nosotros tenemos la Reina Valera y esa es, amén. A pesar de que mire, hermano, mi pastor decía, la mejor versión son todas las versiones, porque, hermano, hay algunas modificaciones que se hicieron en el camino. No fue la inspiración original, sino de que en algunos casos se hicieron escritos, perdone que se lo diga, y lo vamos a ver más adelante, que hasta le añadieron. Se añadieron a veces palabras. El escriba. Se añadieron a veces palabras. Bueno, sigamos con lo histórico. Otro ejemplo incluye las 2 Betanias, una a menos de 4 kilómetros de Jerusalén en el camino a Jericó, donde María y Lázaro vivían. La obra Betania más allá, y la otra Betania, ahí dice otra Betania más allá del río Jordán, la cual solo un palestino antiguo pudiera haber identificado. O sea, ¿cómo le dieron certeza a los manuscritos? Lugar, descripciones. Amén. Vamos con lo siguiente. En el caso de los evangelios,
Mire, por ejemplo, qué interesante eso. En el caso de los evangelios apócrifos, no existe evidencia de que hayan sido escritos por alguien que conocía el ambiente geográfico que había en Palestina antes de la destrucción del templo judío en el año 70, en el año 70 después de Jesucristo. Amén. Dice, un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas. Mire qué interesante. Es uno de los apócrifos. Yo nunca lo he leído porque no he tenido acceso a él, ¿verdad? Pero el Evangelio de Judas, dice, un ejemplo del Evangelio de Judas, el manuscrito copto fue descubierto en la parte superior de Egipto, y esto explica bien su completa falta de cualidades de ubicación. ¿Por qué? Porque fue encontrado en Egipto. Solo por ubicación ya está lejos de donde sucedieron los eventos realmente bíblicos. La segunda característica que aplican los eruditos, cuando decimos erudito es gente de esta estudiosa y aplicada a este tipo de, no son predicadores, no tienen iglesias, es gente dedicada al igual que los hebreos al escrutinio de las escrituras y de la esencia de la palabra. Entonces aquí, esencia. No vamos a leer el texto porque no. Entonces Juan, usted conoce Juan 1 del verso del 1 al 5, es de lo que vamos a hablar, ¿usted lo conoce? Entonces, al igual que con el lugar es muy útil comprender la esencia del manuscrito, el mensaje del manuscrito. Usemos una palabra muy nuestra, el espíritu que estaba intentando transmitirse en el manuscrito. Por ejemplo, el apóstol Juan comunica la esencia del amor describiendo a Jesús como el cordero del sacrificio que expía el pecado de la humanidad caída. El evangelio de Juan define la vida como conocer el único y verdadero Dios, y también presenta a Jesús como la luz del mundo. En el evangelio de Juan, como lo vimos el miércoles, hermano, y en toda la Biblia, el corazón es el Mesías, hermano. El miércoles dijimos que nosotros no debemos de dejar de lado el corazón del mensaje bíblico y de la buena noticia, que es Cristo Jesús. El Mesías es el corazón de la Biblia. Entonces el evangelio de Juan, la esencia, entonces se analiza la esencia, no está en otro lado, es inspirado. ¿Por qué? Porque en su esencia el mensaje corre a través de todo el manuscrito. Los temas centrales del amor, la vida y la luz están presentes por todo el evangelio de Juan. La esencia es completa. Para los que no estuvieron el viernes pasado, ¿se recuerda usted de que dijimos de que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos? La Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Por ahí vamos a ver más adelante quién fue el que le dio la numeración y la descripción. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque para ello era para darle veracidad al texto era muy importante de que los que estaban de responsables, cuando estoy hablando de estos responsables y de este mecanismo, no estoy hablando de la gente que escribió la Biblia, ni estoy hablando de los que compilaron el canon, estoy hablando de los que hallaron los manuscritos para saber si estos eran. Y sí, en parte de aquellos que tuvieron la responsabilidad de establecer cuál era el canon bíblico. Amén. Muy bien. Por el contrario, los evangelios apócrifos fueron escritos mucho después de los eventos son esotéricos y por lo tanto con frecuencia es difícil identificar su significado. ¿Qué es esa palabra? Que ya le brincó ahorita la duda. ¿Qué es esa palabra esotérico? La palabra esotérico es una palabra que significa, a grandes rasgos, misterioso, oculto. Esotérico, la etimología de la palabra significa desde el interior o desde lo oculto. Entonces, cuando usted oye eso, ese esoterismo,
se está hablando de creencias o doctrinas supuestamente ocultas que requieren un proceso de iniciación para poder ser aprendidas. Entonces, sectas. Entonces, los otros evangelios que el día que tuvieron que escudriñar el canon, los otros evangelios que ellos buscaron, que ellos evaluaron, eran evangelios que estaban con muchos misterios y muchas cosas medio ocultas. Entonces, los que establecieron el canon usaron varios parámetros o principios para establecer la veracidad. Amén. Mire, esto no sabía. ¿Sabe usted de que en el evangelio de Judas? Es que hay un evangelio de Judas. En el evangelio de Judas es caracterizado Judas como un benefactor, ya que él participa intencionalmente en un plan para liberar el Espíritu Jesús de la prisión de su cuerpo. Mires eso. O sea, de que Judas lo entregó para que lo mataran porque quería liberar el Espíritu de la prisión del cuerpo. Oiga eso, ¿va? O sea, lo hacen ver que es bueno de Judas, ¿va? Mire, imagínese usted en el principio qué cantidad de líneas de confusión, hermano. Por eso el corazón del cristiano debe, mire hermano, usted debe de amar la verdad. No debe de amar tener la razón. No debe de amar defender solamente sus puntos de vista ni sus intereses. Debe amar la verdad. A veces nos vamos a topar con verdades que no se adecúan a lo que estoy creyendo en este momento. Y yo en un momento dado tendré que aceptar la verdad, porque sabe usted de que de alguna manera los dogmas, no, pues no voy a hablar en esta noche del dogma, va. Las creencias, un dogma, no lo voy a escribir, pero un dogma es un tipo de creencia que una vez que uno ha aceptado ya no tolera ningún tipo de discusión. Es así porque es así. Amén. Entonces, un dogma, por eso nosotros no tenemos dogmas, ¿verdad? Supuestamente, pero hay dogmas en otras religiones que son los dogmas, ya se les podrá ir a decir no importa, no lo creen, porque un dogma es una creencia que ya no acepta, exactamente, ya no acepta cuestionamientos ni discusión. Esto es bien serio porque, hermano, el otro día hablamos del principio del posicionamiento, ¿se recuerda? ¿Qué es eso? Es de que el primer conocimiento que le llega a uno es lo que se arraiga más firmemente, ¿verdad? Amén. Le voy a decir, por ejemplo, viene a usted y le dijeron ahí por ahí a alguien, mire, las piedras en el hígado se deshacen con jugo de piña. ¿Cuántos tomamos toneles de jugo de piña, hermano? Y de todos modos paramos en el quirófano, ¿va? Pero viene la gente y el que lo habrá lanzado, no, pero es que el jugo de piña, pues a ver qué pasó, pero se hace un dogma. Hay creencias que uno las cree y se hacen dogmas. Amén. Bueno, sigamos un poco más. Increíble cómo se va el tiempo. Entonces, según ese evangelio de Judas, el Judas no era tan malo, ¿va usted? Eso contradice totalmente la esencia de lo que dice toda la Biblia. Absolutamente. Género, yo no sé cómo es en inglés, pero género. Yo creo que hasta ahí es que vamos a poder llegar. Género. La palabra género etimológicamente es forma. Género describe características comunes de algo. Por ejemplo, cuando se dice género masculino, para poner un poco actual, está hablando de alguien que tiene características, no solo físicas, sino en general, que lo describen hombre. Cuando se dice género femenino, hay características comunes que la definen mujer.
No quiero entrar otra vez al tema ese dramático de la ideología del género del que hablamos el otro día. Pero ayer leí una noticia. Yo dije, Dios mío, mi hermano, por eso debemos de orar. Solo déjeme darle esta noticia así entre paréntesis. Ayer leí una noticia que este martes el Tribunal Supremo de México, o no sé cómo se llamará, no sé si ustedes lo leyeron, pero el Tribunal Supremo de México autorizó la adopción de niños por parejas del mismo sexo. O sea, hace unos años autorizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso ya dijimos que hay muchos. Pero este martes, hermanos, eso es abominable a Dios. Ahora pueden adoptar. Y hubieron, o sea, ahora, ¿por qué le digo que es importante? Hermano, todo lo que se está dando en otros países va a querer venir aquí. Yo sí creo, hermano, yo sí creo de que estamos asistiendo a los tiempos finales, hermano. Pero nosotros no nos debemos de preocupar, porque Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y entonces nosotros debemos de creer. Sí, hermano, aleluya. Sonará obsoleto, pero aleluya. Por eso es de que debe de estar orando. Por eso es que debemos de orar, hermano. Solo déjeme decirle algo, ya no vamos a poder seguir mucho más, solo voy a decir y nos vamos por el tiempo. Pero sabe una cosa, hace unos 2-3 años en el presbiterio en el que pertenecemos, nos reunimos y se planteó el problema de qué vamos a hacer cuando quieran pasar una ley sobre la legalización del matrimonio homosexual. Pero todos dijimos, no podemos solo orar, tenemos que hacer algo más, ¿va? Compilar firmas, levantar levantar nuestra voz, nuestro criterio, hay que decir algo, ¿va? O será de que uno se va a quedar uno calladito y viendo ahí que dos fulanos le andan con un niño que le están enseñando que este es tu mamá y yo soy tu papá. Yo no tengo nada contra estas personas pobres, que el Señor tenga misericordia y los alcance y los arranque de su pecado y los liberte de esa mentira que creen, porque es una mentira. Es una mentira. Mira, hermano, hoy la mentira está dispersa en todos los ámbitos, hermano. En todos los ámbitos. Tenemos que ser escriturales. Bueno, pues ya siempre me salgo yo. Género, entonces, forma, características comunes. Entender el género o la forma es vital para comprender lo que un texto quiere dar a entender. En aquellos párrafos donde la imagen visionaria es el género gobernante, sería insensato interpretarlos de manera literal. Mire, hermano, en la Biblia hay varios tipos de géneros escriturales. Por ejemplo, está el género apocalíptico, es un tipo de género. Está el género poético, como el del Cantar de los Cantares. Está el género histórico. Entonces, uno debiera, esta gente le aplicó esto de género para saber qué era lo que se estaba diciendo, porque como leemos aquí, sería insensato interpretar cuando algunas cosas, y hermano, póngale atención, cuando algunas cosas fueron de descripción literal, no tendrían por qué espiritualizarse. Pero ¿qué sucede? Actualmente venimos y a veces oímos cosas de que aquí Dios dijo, no está diciendo, hermano. Hay que entender los tiempos, hay que entender la historia. En contraste, donde la narración histórica es preeminente, es imperativo no espiritualizarla demasiado. De hecho, los escritos bíblicos con frecuencia usan objetos históricos o eventos para enseñar realidades espirituales, pero uno no puede espiritualizar todo, como tampoco uno puede hacer todo literal. Solo por decirle algo, por ejemplo,
Las cadenas con que van a atar a Satanás al final del milenio, ¿son cadenas físicas o qué tipo de cadenas son? ¿Lo van a encadenar con cadenas de hierro o con qué? Entonces, yo no lo voy a decir, porque hay que ver el contexto y aplicar, pero, o sea, pregúntese usted, ¿va? O sea, ¿con qué lo van a encadenar? Entonces ya uno puede especular, va, y decir, mi hermano, el Señor me reveló que son las cadenas con que lo van a encadenar, son cadenas de hule, porque el Señor ya me reveló. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Eso está como lo del chicle ungido, ¿va usted? A medio no sé qué, porque de veras es una cosa bien extraña. El hermano que estaba ahí todo emocionado, ungiendo gente, vino y el que creo que es el que saca la manguera tenía su botella de agua y les tira agua. Y el hermano que recibe la botella de agua, así de botellas de agua, de plástico, no se cae. Y le tira el botellazo de agua, va para ver si se cae. ¿A dónde hemos llegado? De hecho, los escritos bíblicos usan objetos. Esto es importante. Vamos a terminar, hermano, porque se me fue el tiempo. Considere, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan. Dijo el Señor, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Qué sucedió? Los judíos interpretaron lo que dijo Jesús de manera literal. Por eso hay que conocer. Va a destruir el templo en 3 días. Va a destruir el templo. Si el templo se tardó años en levantarlo, ya lo va a levantar en 3 días. No entendieron el género, cómo está hablando. Por lo tanto, no entendieron las palabras de Dios y pensaron que él se refería específicamente a la destrucción del templo físico que tardaron 46 años en construir, mientras Jesús se refería a su propio cuerpo. Mientras que los evangelios apócrifos fueron escritos aproximadamente 200 años después de los eventos que se dieron en la vida de Jesús y sus discípulos, nosotros tenemos en sus Biblias, hermanos, ahí aparecen las fechas en la cual los eruditos han establecido más o menos que fueron escritos. Le decía yo el viernes pasado, si usted recuerda o se apuntó, decía que para el año 62 lo que estaban escritos eran los 4 evangelios, Primera de Corintios y Romanos. Vamos a ir finalizando con esto. El Evangelio de María cuenta los milagros de la niñez de Jesús, pero no tiene ningún respaldo histórico. Porque hay un evangelio hasta en María, hermano. Mire, la gente que, voy a decirle, dirigida por el Espíritu Santo, pero no podía hacer, tenía que buscar la sabiduría para definir qué estaba avalando como escritural. Mientras que los 4 evangelios nos narran cómo Jesús utilizó varios objetos históricos, entre ellos el templo judío, para hablar sobre los eventos proféticos. El verso con el que empezamos. Y los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado allí entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues que recibieron las palabras con mayor prontitud, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran realmente así. Amén. Terminamos. Mi hermano y hermana, con todo el amor del mundo, lea su Biblia. Lea su Biblia. Pregunte lo que no sabe. Cuando oiga, diga, ¿dónde estará eso? ¿Dónde más estará eso que se dijo? Y lo buscamos. Claro, yo no estoy negando la revelación, pero la revelación particular no se puede aplicar de forma general. Eso de que alguien diga, es que a mí el Señor me habló. Bueno, ¿y por qué no le habló a todos los demás? No, porque me habló a mí, me tienen que creer todos los demás. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a ser que Dios
Dios, que es tan bueno, le va a revelar algo a alguien y va a dejar a todos los demás solo para que le crean a uno? Si ni siquiera un solo escritor escribió la Biblia. Bueno, hermano, yo sé de que vamos un poco rápido y vamos en cosas que tal vez usted dirá, mi hermano, pero eso, hermano, estamos solamente viendo cómo nos llegó a nosotros el canon bíblico. Amén. Por eso le dije, esto no era devocional, sino era un estudio. Vamos a orar y vamos a seguir la otra semana con otros aspectos bien interesantes. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que bendiga su vida y que usted se vaya con gozo a leer su Biblia. Amén. Cierre sus ojos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Sabemos que tu pueblo necesita una palabra poderosa, una palabra de fe para caminar, una palabra que los aliente, pero también necesita conocimiento. Necesitamos saber, Señor, algunas cosas del libro que tenemos en nuestras manos. Necesitamos saber, Señor, cómo este libro nos llegó. Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Dios y Cristo Jesús, nuestro Rey. Jesús, el Mesías, es el Señor de nuestras vidas. Es el que le da sentido a nuestra existencia. Es el preeminente en nuestro camino. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche y te pido, Dios mío, que en estos, Señor, tiempos en los cuales vamos estudiando un poco acerca de la Escritura, tú nos vayas dando amor por tu palabra, amor por la verdad, que despiertes en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo y el deseo de alimentarnos de tu palabra. Porque Dios poderoso, nos hemos acomodado a que nos prediquen, a oír en un radio, a bajar un mensaje en internet, a poner la tele. Y algunos ni siquiera conocemos nuestra propia Biblia. Dios Todopoderoso, tu palabra es la verdad. Y por ella será regida nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí en esta noche. Y Dios mío, permite que tu infinito amor, tu gran misericordia, la grandeza de tu poder y tu bondad les permita, Señor, victorias en sus vidas. Bendecimos Guatemala, te pedimos misericordia por Guatemala. Bendecimos la iglesia evangélica de Guatemala. Te pedimos, Dios mío, de que tu misericordia, Señor, bendiga a este pueblo y que si hay tanta iglesia evangélica, Señor, este país cambie también, Señor. Si hay tanto cristiano evangélico, que haya un cambio en este país, Señor. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas y llévales con paz, con gozo, con bendición, con victoria. En el nombre de Jesús. Levante su mano y dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.